Philip Butters en Exitosa. Son las 9 de la mañana con 12 y bueno, Víctor Andrés Ponce, como el común de la gente, tiene muchos defectos, pero le acabo de descubrir un defecto que es horroroso para mí. Es un tipo interesado. O lo que es peor, es arequipeño. Que es peor que ser interesado. Porque habiéndose enterado de que yo he apostado con Henry Bautista, de que hay un complot o un andamiaje bajo la mesa para sacar a Fujimori, vía indulto o vía arresto domiciliario, yo le he apostado un almuerzo para todo Exitosa, la radio del Perú, y parece que lo voy a perder. Y justo vienes tú a hablar de este tema, de tal manera que tú eres un interesado y que estás complotando con un arequipeño contra mi persona. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Buenos días, Phil. ¿Qué tal? Estamos hablando, y acá va en serio, de una mesida de PPK o de su gobierno para con el fujimorismo. Estamos hablando de un acto fallido de liberación. Estamos hablando de un tirijale, de un gambito político para ganar, para ceder, para ganar. Estamos hablando de la quiebra de PPK con los caviares. ¿De qué estamos hablando con este indulto o arresto domiciliario, Víctor Andrés? Sí, mira, como tú has señalado, digamos, una manera de responder tus razonamientos es sostener que la situación carcelaria de Fujimori no va a cambiar. No va a cambiar, sigue como tal. Pero sin embargo, digamos, alrededor de este tema se organizó un escenario general, ¿no? Uno puede hacer un recuento rápido de los hechos, ¿no? Viene el 20º aniversario de la operación Chavín de Huántar, se invita a Keiko Fujimori. Digamos, si tú vas sumando los hechos, tienes un libreto, ¿ya? Se invita a Keiko Fujimori al 20º aniversario de la operación Chavín de Huántar. El presidente saluda a Alberto Fujimori. Pero además, se le sienta a espaldas del presidente junto con el secretario general de su partido, el muy amigo de PPK, vapuleado Pepe Klimper. Lo sientan atrás del presidente. Tú sabes, claro, que tú no llegas y te sientas atrás de, claro, PPK, sino más. Claro, pero lo que, digamos, el hecho a tomar en cuenta ahí es que PPK saluda al gobierno de Alberto Fujimori de los años 90 y a Keiko la llama la hija de Alberto Fujimori. Es decir, no menciona su condición de lideresa de la oposición. Pero horas después el vicepresidente Vizcarra, digamos, le pone un broche de oro, como se dice, a este primer encuentro entre PPK y Keiko después de la reunión con Cipriani. Vizcarra dice: el líder indiscutible de Fuerza Popular es Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y bueno, y luego nos enteramos que el oficialismo estaba tramitando un proyecto de ley, digamos, estaba impulsando un proyecto de ley con parlamentarios de diferentes bancadas para modificar la situación de las personas de avanzada edad, que tengan problemas de salud y que hayan cumplido una tercera parte de su pena, la posibilidad de modificar esa situación por el arresto domiciliario. Bueno, ahí está el saludo de Kenji con el señor Zavala, y uno puede llegar a la conclusión que el fujimorismo hizo un gambito, un amague de negociar con el llamado albertismo, es decir, de negociar directamente con el presidente Fujimori para dejar en una posición incómoda a la bancada mayoritaria. A ver, estamos hablando, yo te he prestado atención, ¿ah? ¿De verdad no eres arequipeño, no? No. No tienes ningún problema. Estás haciendo una elucubración maledicente. Maledicente. ¿Por qué? Porque me estás hablando de una doble fractura, un doble sismo. Dentro del gobierno, porque los mal llamados caviares, que son socialistas encubiertos, y los comunistas son terroristas que no tuvieron los huevos para tener un petardo, digamos las cosas claras, que manejan el gobierno, le hace Zavala caviar. Porque si no fueras caviar, no pones a la vez a Marisol Pérez Tello, a Nieto Montesinos, a Vaz Sombrío, a Torne, a la Romero y a dos ministros más a Salvador del Solar, que quiere ser candidato a la presidencia, me han contado, en buena hora, bien por él, y a otro más. Entonces, estamos hablando que los mal llamados caviares, ¿no es cierto? Designación endulcorada de Aldo Mariate, y son los que manejan el gobierno, porque el señor dice esto, PPK, que va a ser un gran debate, llámese un gran manoseo nacional, porque su prerrogativa presidencial no puede estar pues en la boca de todo el mundo para que él decida algo, y al día siguiente dice Zavala
el día que le da la mano a Kenji. Dice, nosotros no estamos pensando en ningún indulto, ni ninguna ley con nombre propio para favorecer a Fujimori, ¡pac! Y al día subsiguiente, su ministra de Justicia, léase la asesora legal del gobierno, dice, no califica. Entonces, ¿quién manda? Hay cisma dentro del gobierno. Pero por otro lado, Kenji fue y le besó la mano. O sea, Kenji no se arrodilló por pudor. Dijo, no hay que ni discutir lo de la reconstrucción. Lo que tú quieras, jefecito. Y le besó la mano a Zavala. Entonces, estamos hablando de dos fracturas. Sí, mira, son hechos, ¿ah? Porque si no hubiese habido, por ejemplo, la declaración del vicepresidente Vizcarra, que señalaba que el líder indiscutible de Fuerza Popular era Alberto Fujimori, quizás uno debería tener más prudencia para hacer un análisis. A lo mejor hubo una buena voluntad, no se pudo esto, pero todo parece un libreto organizado, ¿ya? Y esto más o menos apunta a lo siguiente, ¿no? Cuando hay la necesidad de establecer una relación entre el Ejecutivo y el Congreso para darle gobernabilidad, léase en este caso al sistema, para darle gobernabilidad al sistema, léase en este caso la ley de reconstrucción, siempre un sector del gobierno inventa o una presión, como se hizo en este caso, transmitiendo la idea que se está negociando el indulto con el albertismo, o una polarización. Cuando todos sabemos que la bancada mayoritaria de Fuerza Popular estaba en una disposición constructiva con respecto a la ley de reconstrucción, tal como han salido las cosas. O a conversar, pues, ¿no? Claro. Para eso está el Parlamento. Sin embargo, en este ensayo que hizo el gobierno, en este gambito, en este amague, bueno, hay sectores que pueden creer que las cosas salieron porque se estaba negociando el indulto, ¿no? Bueno, ahora sabemos que todo no es así. ¿Sabe cuál es lo más grave de esto, Philip? Es que en el oficialismo no hay la conciencia de que ellos, más que nadie, necesitan un nivel de entendimiento con la mayoría legislativa. Y lo necesitan no solamente para impulsar reformas de fondo. Si este gobierno no desarrolla reformas de fondo, lo que se llaman las reformas de segunda generación, va a ser un gobierno mediocre que administra las crisis, que no va a poder relanzar el crecimiento de la economía. No solamente por eso, sino también por conseguir mayor respaldo político. Entonces yo no entiendo... Es que lo que le han vendido al gobierno, y lo está operando, es que el respaldo político es el respaldo en las calles, y en las calles el respaldo es en las encuestas. Y se han gastado una cantidad de plata sideral, ¿no es cierto?, en medios de comunicación, a colación de una sola fuerza, un gobierno que ya venía rengo por el tema de la falta de capacidad de gobierno de un primer ministro que yo considero incompetente para el cargo, como es Zavala, que es súper simpático y maneja un montón de plata y la gente le hace la patería. Yo creo que el principal problema de Kuczynski es Zavala, ¿no es cierto? Y era antes, más el tema del abajato, ¿no es cierto? Más el tema de la reconstrucción, que han potenciado para hacerse publicidad. Y el apoyo político no se da con publicidad. El apoyo político se da cuando tú tocas los temas neurálgicos de interés popular. Ejemplo, consumo. Se ha caído el consumo de alimentos, bebidas y comida. La gente quiere comer mejor. Ese es un tema. 2, seguridad ciudadana. Si siguen asaltando y tenemos un ministro asombrío que lo que se dedica a hacer el ministro de la publicidad, o sea, un resti sin carisma y sin gracia. 3, o sea, tenemos el tema gravísimo de las tasas de interés. La clase media está frenada porque los pobres no pueden consumir porque no tienen cash. La clase media está endeudada. 3, tema grave. Y a eso súmale los otros 2 temas que son vitales para el Perú, que no están poco o nada para restablecer el boom minero y poco o nada para restablecer el boom de la construcción. Porque si insisten en querer hacer una reconstrucción con las mismas empresas que han contratado con Odebrecht y sin reelección, Víctor Andrés, el alcalde Víctor Andrés Ponce ni loco va a querer contratar con una empresa que trabajó con Odebrecht. Así le des toda la plata, hermano. Entonces se va a frenar la reconstrucción por un tema político. O tú, si fueras alcalde de cualquier sitio del Perú, vas a ser el puente, uno de los 176 que se cayeron, con una empresa que trabajó con Odebrecht o una empresa que ha sido socia de Odebrecht, para que te caneen ahorita que te vas. Bueno, todos esos problemas son reales, los que tú señalas, ¿no? Pero yo, con respecto a este gobierno, yo diría que en este gobierno falta política a gritos, ¿no? O sea, este es un gobierno de la antipolítica. Mira, Philip, en cualquier lugar del mundo, en cualquier democracia del mundo,
¿no es cierto? Si tú tienes al frente una mayoría legislativa que se define como oposición a tu gobierno, en cualquier lugar del mundo, en cualquier democracia del mundo, si tienes al frente una mayoría legislativa que se define como oposición, tú buscas crear puentes con esa mayoría legislativa. No hay otra manera. Mira, aquí se cree, y eso es lo que le han vendido los sectores del antifujimorismo extremista, lo que tú llamas caviares, que se puede gobernar contra una mayoría legislativa. Eso no es posible en democracia, Philip. Cada vez que se ha tratado de hacer eso ha devenido un golpe de Estado. Así es. Pero mira, pero al margen de eso, yo te digo, en Estados Unidos, cuando el presidente no puede convencer al Congreso, ¿sabes qué sucede, Philip? El gobierno federal se para. Los empleados públicos se van a su casa porque no hay transferencia de partidas presupuestales. Ese es el poder de un Congreso. Y aquí un grupo, por eso yo lo llamo extremistas antifujimoristas, que en realidad no creen en la democracia. ¿Cómo se puede organizar una democracia en el país vetando a una mayoría legislativa? Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando de este tema de la excarcelación de Fujimori, porque además no se habla de excarcelación, se habla de arresto domiciliario, que sería exactamente lo mismo donde está Fujimori, cambiarlo de sitio. Entonces, es un engañamuchachos. ¿Eso sirve para la política peruana? ¿Para qué tocar el tema si no va a haber solución? 9:24, pausa, regresamos, volvemos. Pato más grande, con más información, al mismo precio. Búscalo en tu kiosco favorito. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Yo creo que el que se mete a una cocina y quiere cocinar, pero no quiere oler a ajo, no quiere oler a cebolla, no quiere tener calor, le teme a la fritura, no quieres cocinar, tú quieres comer. Entonces, el que se mete a la política y no quiere hacer política, entonces que no se meta. Porque en la política tú tienes que negociar, tú tienes que pactar, tú tienes que dar, tienes que ceder, tienes que tener un sentido de la oportunidad. Tú tienes que saber en la política pactar para el bien común o por lo que tú consideras que es el bien común con otro que tiene otro bien común de repente superior al tuyo, porque esa es la política, si no sería la dictadura de las mayorías. Entonces, en este gobierno que no tiene mayoría ni en el propio Ejecutivo, mira la sacadera de ojos que hay con el tema de Nieto Montesinos. Yo sé de paso, Nieto Montesinos, lo inteligente que se me está cayendo, porque lo único que tenía que hacer es sacar a la señora Ferruso y ya está. O sea, el ministro nunca mete la mano a la licuadora por un secretario general. Eso es ABC de la política, un hombre político. Pero ahora resulta que dice, me están reglando. Para hacer reglaje necesitas al Sistema Nacional de Inteligencia. El Sistema Nacional de Inteligencia lo manejan básicamente tres ministerios. La PCM, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa. Si Nieto Montesinos dice, me están reglando, sale Basombrío a decir, yo no te estoy siguiendo. Y ahora, ¿qué va a tener que decir en el transcurso de la mañana el señor Fernando Zavala Lombardi, que tiene los reportes de inteligencia de todo el Perú? Porque la PCM tiene la información primigenia de la DINI. ¿En qué estamos? Se están sacando los ojos entre ellos. Bueno, ese es el resultado de no hacer política, Philip. ¿Ya? Cuando tú renuncias a la política, yo creo, mira, antes una cuestión, yo creo que este gobierno está malentendiendo por qué ha recuperado popularidad. Ellos creen que han recuperado popularidad porque han invertido más de 8 millones de soles en publicidad. No, eso no es así. 10 millones de soles en un mes. Bueno, el gobierno ha recuperado popularidad porque por primera vez hizo una política social, de abajo hacia arriba. Movilizó al Estado para enfrentar la emergencia. Movilizó al Ejército, a la Marina y a la Aviación. Y le sirvió porque los ministros se dieron al costado de comparsa de lo que hacían los milicos. Los tan odiados milicos. O los policías, o los bomberos, o los marinos. Bacán, en la emergencia, con una buena política de Estado, tomamos mano de los eficientes para la emergencia. Pero ya pasó, pues. Claro, o sea, el gobierno recupera iniciativa por eso. Esa es la razón. Pero luego de haber recuperado esta segunda luna de miel, el gobierno vuelve a lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de hacer ese desplante a Keiko Fujimori en la celebración del 20 aniversario de la Operación Chavín? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad había de que el presidente Vizcarra quiera entrometerse en la historia de 15 años de Fuerza Popular y diga,
Alberto Fujimori. Porque es el líder, Vizcarra está siendo ¿no? presionado por el fujimorismo por la interpelación de Chinchero. Y se comete el error de poner a Vizcarra, acaso el político más competente que tenía PPK. Porque Vizcarra es un ingeniero, porque tenía experiencia política, porque no tenía mayor anti. Lo meten a hacer ahora antifujimorismo en el medio de Chinchero, que es un negociado, que es un capricho de algunos y necesidad de otros. Cuando lo que tienes que hacer es, para el caso de Chinchero, es una negociación política, no una negociación económica. Así es. Porque la visión economicista de la vida te lleva a pensar que todo es un flujo de caja y no es así. El gobierno está volviendo a lo mismo que hizo luego de la segunda vuelta electoral cuando consiguió su primera luna de miel. Es decir, cabalgar sobre la polarización fujimorismo-antifujimorismo. Y bueno, ya sabemos el resultado de esa primera luna de miel malgastada. Es la caída libre de la popularidad. Bueno, ahora el gobierno nos está demostrando que está continuando en ese mismo libreto. Es algo así como que se han ensoberbecido. A ver, ¿no? para que te quede claro, tú comenzaste tu locución diciéndome que lo de la condición carcelaria de Fujimori no va a cambiar. Es decir, tú lo que me estás afirmando es que, según tu opinión, es que ni lo mandan a su casa a purgar carcelería, ni lo indultan, ni Chana ni Juana. Así es, porque, bueno, ya están planteadas las cosas. El propio Fujimori, a través del excongresista Aguinaga, ha señalado que ellos no aceptan pasar por el tema del arresto domiciliario, ¿no es cierto? Y Fuerza Popular ha señalado que ninguno de los hijos de Alberto Fujimori está presentando... O sea, eso ya acabo. Está presentando conclusión, va a tener que pagar el almuerzo. Está presentando alguna solicitud de gracia presidencial. Bueno, a lo que voy es lo siguiente, Philip, mira. El gobierno está en lo mismo, está haciendo lo mismo que hizo luego de su primera luna de miel. Cabalgar sobre esta polarización fujimorismo-antifujimorismo. Y en este contexto se han ensoberbecido. ¿Se han creído las encuestas? Sí, claro, se han ensoberbecido. Y la prueba de esta vanidad que surge por esta segunda luna de miel, esta aparente mini guerrita dentro del gabinete entre el señor Zavala y el señor Nieto, ¿no? O sea, ya metieron a Basombrío también en la cola. Bueno, Basombrío entró, se sintió aludido. Bueno, es que la declaración de Nieto también, muy dura. Si él no tiene pruebas, ha cometido un grave hierro político. Él prácticamente ha dicho es que en todos los ministerios se está haciendo reglaje. Pero discúlpame, no es reglaje. Al señor Montesinos, le voy a documentar algo que no sabe el señor Nieto Montesinos porque es un Charlie, ¿no es cierto? A todos los ministros de defensa los sigue contrainteligencia, por una razón elemental, señor Nieto Montesinos, señor Mariano González, señor Ante Flores Arao, señor Alan Wagner. Por si cualquiera de estos señores comete un desliz en su vida privada y se mete a tener una amante chilena o un amante hombre, o son ludópatas, o son cocainómanos, o manejan borrachos, o tienen... No puede ser extorsionable el ministro de defensa. La contrainteligencia siempre lo va a seguir, su teléfono siempre va a estar chuponeado. Lo saben todos y lo sabe él. Entonces, ¿para qué sale a decir esto? Para querer salvar a la señora Ferruso. O sea, no tiene sentido. Lo único que tiene que decir, ¿sabe qué, señora Ferruso? Usted que confió tanto en usted, en el Ministerio de Cultura, ella es una capa, porque sabe de cultura y sabe de defensa. Le sueltas la mano, hermano, murió la flor. No te metes en un problema político donde ya lo obligas a Zavala a hablar. No, sí, esto se ha hecho, como se dice, un culebrón, ¿no? Por algo que pudo haber tenido un trámite administrativo. Y vamos a regresar a lo mismo luego de la pausa. Por sentido común, cuando tú haces una norma, ¿no es cierto? Tú sabes que vas a poner un toldo en el jardín de la casa de Víctor Andrés Ponce. Consecuencia del toldo, va a haber sombra. Así es. ¿Cuánto cuesta el toldo? Tanto. Va a haber tanta sombra para todos los Ponce, para algunos de los Ponce. ¿Qué vas a poner abajo de la sombra? ¿Vas a estar parado o vas a estar sentado? Pero todo comenzó con la idea del toldo. El toldo va a dar sombra, porque el toldo es primigeniamente es para eso. ¿No es cierto? O sea, ¿para qué querían hacer el arresto de Fujimori ahí? ¿Para humillarlo? ¿Para que opine? ¿Para dividir al fujimorismo? Vámonos a la pausa, regresamos con Víctor Andrés Ponce. La idea es dividir al fujimorismo. Esa es la idea, vamos a ver, de repente hay mejores fórmulas, ¿no? Pausa, regresamos.